El 28 de octubre de 2005, tres pescadores mexicanos, Jesús Vidaña, Salvador Ordóñez y Lucio Rendón, zarparon del puerto de San Blas, en la costa del Pacífico mexicano, en una embarcación de apenas 8 metros de eslora. Iban a pescar tiburones, una salida de rutina. Pero al poco tiempo los dos motores del barco sufrieron un problema. Quedaron a la merced de los vientos y las corrientes. Con ellos viajaban otros dos hombres, a los que llamaban Juan David y el Farcero. Estos señores cayeron al agua y desde entonces no se supo de ellos. Ahora, ¿qué pasó con los tres sobrevivientes? Pasaron 9 meses y 9 días a la deriva. Recorrieron más de 8.000 kilómetros a través del Pacífico, desde las costas de México hasta cerca de las Islas Marshall y Kiribati. Todo esto al oeste de Australia. 9 meses. ¿Cómo sobrevivieron? De eso les vamos a hablar en este episodio que decidimos llamar Contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico, como la canción de Phil Collins. Así es. Somos cosas muy importantes. El grupo Muy Importante presentan Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico. ¡Un segundo! ¿Sienten eso? ¡Es un terremoto! ¿En serio? Bueno, ahora podemos decir que somos a prueba de terremotos. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Fíjense, en la historia de la humanidad hay historias que desafían toda lógica. Personas que contra toda probabilidad se negaron a morir. Que estuvieron meses a la deriva en el océano. Que cayeron en grietas en el techo del mundo. Que sobrevivieron a selvas infestadas de depredadores. Que flotaron en el Ártico sin comida y sin comunicación. No son superhéroes. No tienen poderes especiales. Son personas comunes que en el momento más oscuro encontraron una razón para seguir adelante. Hoy hablamos de sobrevivir a lo imposible, de los límites del cuerpo humano, de la fuerza de la mente cuando todo lo demás falla. Desde los pescadores mexicanos que estuvieron 9 meses a la deriva en el Pacífico, hasta ese guía Sherpa que cayó en una grieta en el Everest y fue dado por muerto. Historias que nos recuerdan que el instinto de supervivencia es más poderoso que cualquier pronóstico. Pero bueno, vamos a presentar primero. Sí, señor, en los controles tenemos a Luis Frías, en la asistencia de producción Camila Napoletano y Mateo Capocci. Y en la producción y conducción de este espacio, Daniel Ormazábal Y Federico Capocci. Arrancamos con una de las historias de supervivencias más largas jamás registradas, pero aprovechamos de invitarlos a que se conecten a nuestro live @cosas muy importantes en Instagram. Estamos en vivo. Decidimos traerles este episodio el día de hoy para tratar, pues bueno, de anclarnos un poco en la esperanza y en esas historias increíbles que surgen en medio de la desgracia, que hablan de esa naturaleza humana que a veces lleva al límite. Pues, Y lo duro y terco que es el ser humano. Sí, señor. Vamos a empezar con este caso, una de las historias de supervivencia más largas jamás registradas. Sí, señor, estamos hablando de 9 meses perdidos en el mar. A ver, ¿cómo sobrevivieron tres pescadores mexicanos en una lancha de 21 pies que estuvieron navegando a la deriva 8.000 kilómetros en el Océano Pacífico? Imagínate tú. Sin comida, sin agua, sin absolutamente nada. ¿Cómo sobrevivieron estos señores? Comiendo pescado crudo, aves que se posaban en el bote, patos, gaviotas, tortugas, caguama. Salvador Ordóñez, el más experimentado, llevaba la cuenta. 108 tortugas capturaron durante la travesía. De una tortuga grande podían sacar hasta 4 litros de sangre que bebían para poder hidratarse. Fíjense, el mayor problema que estos señores encontraron fue el agua. Durante los primeros días no llovió y se quedaron sin agua. A los pocos días incluso llegaron a sacar todos los recipientes, todo lo que tenían, desarmaron los motores. Estos señores estuvieron realmente intentándolo todo al principio para arrancar los motores. Uno de ellos era mecánico y al final no lo lograron. Pero entonces, cuando se estaban quedando sin agua, Esteban Ordóñez tomó una decisión. Y hizo pipí. Orina. Y se tomó su propia orina. Claro. Sus compañeros se rieron, pero esa noche a oscuras hicieron lo mismo. Y así sobrevivieron hasta el día 28 de estar flotando a la deriva, que cayó la primera lluvia. Ok, cuando fueron rescatados por un atunero taiwanés el 9 de agosto de 2006, no sé si recuerdan esta noticia, yo la recuerdo, estaban flacos y muy hambrientos, pero en general con buena salud.
sus extremidades hinchadas por la exposición prolongada al sol y al agua salada, pero podían caminar sin ayuda. Ahora, ¿cómo explicar su buena salud después de 9 meses? Fíjense, esa es la pregunta que muchos se hicieron. Médicos que han atendido a náufragos señalan que estos debían haber presentado ojos hundidos, insuficiencia renal aguda, desorientación, piel escamosa y hasta demencia. Pero los pescadores ofrecieron incluso someterse a un detector de mentiras y respondieron: si no nos creen, allá ellos. Claro. Ahora, ¿qué los mantuvo con vida? Bueno, señores, la esperanza. Jesús Vidaña dijo, nunca perdimos la esperanza porque siempre veíamos barcos. No nos salvaban, pero seguíamos viéndolos pasar. También atribuyeron su supervivencia a las largas horas pasadas en oración. Cuando un barco finalmente se acercó, estaban dormidos y no se dieron cuenta hasta que escucharon el ruido del motor. Fíjense, en el puerto de San Blas ya todos los habían dado por muertos. Estamos hablando de 9 meses. 9 meses, imagínate. La abuela de Lucio Rondón dijo, estaba tan triste, ahora que sé que mi nieto está vivo, quiero que vuelva a casa. Un amigo de los pescadores expresó, no hay palabras para expresar, la emoción fue muy fuerte, pues creímos que estaban muertos. Ahora, la lección de esta historia, que nos deja esta historia de supervivencia increíble contra todo pronóstico, es que el cuerpo humano puede soportar mucho más de lo que creemos, pero necesita una razón para hacerlo. Esa razón puede ser la fe, la familia o simplemente la negativa a rendirse. Fíjense una cosa importante, ellos eran 5. Ujú. Yo escuché un podcast completo, muy largo sobre esto. Los 2 que no sobrevivieron, Ujú. uno era el dueño del bote Ok. y el otro era un pescador Ujú. al que simplemente se conocía como el farcero y no tenía, nadie sabe cómo se llamaba, si Ok, tenía ok. familia ni nada. Ellos 2 se negaron a comer pescado crudo, Ok. se negaron a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Claro. Y estos señores, poco a poco, no es que cayeron al agua, como lo relatamos al comienzo. Simplemente ellos fallecieron Ok. porque se negaron Claro. a hacer todo lo posible para sobrevivir. Perdieron esa voluntad. Sí, señor. Pero los que mantuvieron la voluntad vivieron para contarlo contra todo pronóstico. Vamos a escuchar un tema, vamos a propicio para abrir este episodio de cosas muy importantes. Hoy ya próximos a cerrar el duelo nacional por lo que nos ha ocurrido en nuestro país, tratando pues bueno de reconstruirnos, de levantar un poco el ánimo y aquí desde cosas muy importantes, bueno, de acompañarnos con un poco de historias que nos den un poquito de ánimo, Capo, ¿verdad? En Sí, medio de- totalmente. Dicen que la luz se ve más brillante cuando está todo más oscuro, así que bueno. Fíjense, esta canción, por cierto, ayudó a Phil Collins durante su divorcio. Sí, una situación personal muy oscura. Sí, señor. Y se ha convertido en un tema, pues, muy esperanzador. Vamos a escuchar este tema y en la próxima parte les contamos otra historia, también de supervivencia contra todo pronóstico. Estamos de regreso en Cosas Muy Importantes Radio. Les recuerdo que estamos en vivo a través de nuestro Instagram, @Cosas Muy Importantes. Hoy hablando de unas historias de supervivencia que decidimos llevar este programa contra todo pronóstico. Porque son unas historias increíbles que hablan de la fortaleza del ser humano en situaciones que, pues, cuando no te queda otra opción que ser fuerte, pues, es que impresionante. La verdad que somos duros. ¿Sabes Sí. qué sorprende mucho? Los niños. Los niños son más duros de lo que parece. Sí, los niños son más fuertes de lo que parece, es increíble. Mira, en la parte anterior les estuvimos hablando del caso de unos náufragos mexicanos que 9 meses después fueron encontrados. Ya todo el mundo los daba por muertos, Sí, no, después no les querían creer que habían estado 9 meses. a la deriva en el mar. Sí, porque los tipos se bajaron del bote Caminando. en buen estado físico. Relativamente buen estado físico, al menos caminaban, pero ahorita les vamos a contar sobre un caso que también es relativamente reciente, que es el Sherpa, que fue dado por muerto en el Everest. Ahora, ¿ustedes saben qué es un Sherpa? Un Sherpa son las personas que viven en Nepal que ayudan, Son como los guías de los guías de los escaladores, de los montañistas. Sí, exactamente. Ahora, del nivel del mar vamos a pasar a la cima del mundo, porque esto es una historia de supervivencia en el otro extremo. El monte Everest, 8.849 metros de altura,
la llamada la zona de la muerte, por encima de los 8.000 metros, donde el oxígeno es tan escaso que el cuerpo humano comienza pues, a apagarse. El 29 de mayo de 2026, Dawa Sherpa, también conocido como Hilary Dawa Sherpa en honor a Edmund Hillary, alcanzó la cumbre del Everest junto a un grupo de escaladores. Durante el descenso cerca del campamento 4, a unos 7.950 metros de altitud, Dawa Sherpa se detuvo a descansar. Su compañero, el escalador británico Chris Thrall, le preguntó si estaba bien. Dawa le respondió, sí, estoy bien, Chris, por favor, sigue. Thrall continuó descendiendo para ayudar a otro escalador polaco que sufría de congelación y Dawa Sherpa nunca los alcanzó. Desapareció. 6 días en la montaña más alta del mundo, sin oxígeno suplementario, sin comida, sin comunicación. Su familia en Katmandú comenzó ya los ritos funerarios porque dijeron, bueno, nada, no hay manera. Su esposa, Damu Sherpa, dijo, habíamos perdido la esperanza también. Comenzamos ayer lo que llaman la puja, que son oraciones por los difuntos, según la cultura de ellos, ¿no? Ok, ¿y qué pasó? Fíjense, un equipo nepalí encargado de limpiar la montaña al final de la temporada lo encontró arrastrándose a través del glaciar de Kumdu, cerca del campamento base. ¿Cómo sobrevivió? Fíjense, Dawa Sherpa le contó lo siguiente a la BBC. Cuando se me acabó el oxígeno ya no podía caminar. No comí nada durante los 2 primeros días, luego empecé a masticar hielo. Me dolían los dientes, lo masticaba con fuerza. Ahora bien, ¿y la comida? Este señor encontró unos chocolates en el bolsillo de su ropa y logró derretir un poco de hielo para beber agua. Luego, cuando él ya pensaba que todo iba a mejorar, cayó en una grieta y estuvo atrapado durante 2 días y medio sin encontrar la salida. Ahora, ¿cómo salió? Bueno, una avalancha arrastró nieve hacia la grieta. Al pisar la nieve, me puse de pie, miré hacia arriba, sentí que podía salir de allí, declaró él. Logró salir y encontró cuerdas cerca que le ayudaron a descender. ¿Y el rescate? Bueno, fíjese, el señor logró atravesar, él cuenta, logré atravesar la nieve y descendí. Caminé durante toda la noche. Entonces me acerqué al campamento base. Fue allí donde lo encontraron. Unos muchachos subían a recoger desperdicios y me encontré con ellos y me bajaron en brazos. Cuando Thrall vio en redes sociales que Dawa Sherpa había sido encontrado con vida, pensó que era mentira, que era una fake news. Dijo, es increíble. 1 minuto estaba conteniendo las lágrimas con su hija y el siguiente lo vi llegar arrastrándose al pueblo. Es absolutamente asombroso e indescriptible. Ahora, ¿qué dijeron los médicos? Fíjense, el médico que lo atendió explicó que aparte de ciertas quemaduras por la congelación, lesiones por el frío, hidratación y algunos traumatismos. Deshidratación. Su estado era estable y el señor estaba consciente. ¿Qué lección nos queda del caso de Dawa Sherpa? Miren, el cuerpo humano puede soportar lo que parece imposible, pero necesita, como le decíamos en el bloque anterior, un propósito. Dawa Sherpa no se rindió porque tenía una razón para volver a casa y contra todo pronóstico lo logró. Y hay que decir que los chocolates de su bolsillo lo ayudaron, cosa que a mí no me hubiese podido pasar porque a mí no me duran los chocolates en el bolsillo. Los hubieses comido antes. Yo me hubiese comido el chocolate antes de escalar la montaña. Y hasta ahí hubiese llegado yo. Por culpa de Daniela yo tengo una adicción nueva al chocolate. Una adicción nueva al chocolate que yo no conocía. Me di cuenta que el chocolate es maravilloso. Lo tenemos las mujeres de mi familia. Todas las mujeres de mi familia tenemos una adicción al chocolate no tratada. Pero bueno, fíjate, el chocolate es más sano de lo que se dice. Ojo, todo en moderación, como siempre se dice. Es más, mientras más cacao tiene, más oscuro es, más sano es. Como le pasó a mi cuñada. Hay un cuento muy bueno, que estaba haciendo una dieta y en esa dieta... Y le daban permiso de comer un chocolate que era sin azúcar. Exacto. Y ella se decidió comprarse una caja de eso. Y el médico la ponía como un ejemplo. Le subieron los triglicéridos. El médico la ponía como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Claro, decía, no es que si no tiene azúcar te lo puedes comer todo, es que puedes comerte un pedacito, pero bueno, nosotras nos tomamos eso como que, ¿puedo comer chocolate? Ok, pase para acá. Pero bueno, a Dawa Sherpa lo salvó la voluntad, el ingenio y sus chocolates en el bolsillo. Vamos ahora a recordarles que estamos en Instagram, @cosasmuyimportantes, si quieren compartir con nosotros. Bueno, estamos aquí para acompañarlos con estas historias que hablan de la voluntad humana. Vamos a escuchar un tema, porque en la próxima parte vamos a hablar un poco de algo que tiene relación con el nombre de esta banda, al menos. Exacto. Al menos, casando aquí las cosas. Vamos a escuchar el tema All My Love de Led Zeppelin y ya venimos con más de cosas muy importantes.
Estamos de vuelta en Cosas Muy Importantes Radio. Le damos la bienvenida a la cabina a Rosita Bávaro, que viene llegando con su linda sonrisa a acompañarnos también. Estamos hablando de supervivencia contra todo pronóstico. Exactamente. Reto al destino. Tal cual. ¿Tú te recuerdas de esa película? Sí, claro, por supuesto. Vete a tu casa. Yo no tengo dónde yo no ir. tengo dónde ir. Bueno, pero bueno, estamos en vivo en Instagram, @cosas muy importantes para quienes nos quieran acompañar. Nos estaba diciendo una persona conectada desde Bolivia, Maldonado, J71, nos dice, todo lo que hacen ustedes de seguro que serán esa dopamina y serotonina que necesitan muchos de sus compatriotas en estos momentos. Sigan adelante, gracias. Un mensaje que nos llega desde Bolivia. La solidaridad que hemos recibido de parte de cualquier cantidad de naciones es una cosa maravillosa, reconfortante. Estamos súper agradecidos porque no solo la ayuda enviada, sino también los mensajes de cariño que nos llegan de manera individual, ya Sí. directa, han sido muy lindos, de verdad que gracias. Pero bueno, ya les hablamos en la primera parte de los náufragos mexicanos que sobrevivieron contra todo pronóstico, también Comiendo tortuga. comiendo tortugas, sí señor, pescado crudo, y ahí aguantaron 9 meses. También les ¿Tú has hablamos... comido tortuga, Dani? No, y no lo pienso hacer porque yo tengo una tortuga a la que quiero mucho. Ok. A ver, como no tengo una vaca, sí como vaca, pero si tuviera una vaca tampoco comería vaca. Pero Ok. bueno, ¿de qué más les hablamos? Del Sherpa. El Del Sherpa Sherpa. que encontraron que sobrevivió con unos chocolaticos escondidos en un bolsillo y Es derritiendo que hielo. fíjate, el tema del Everest se ha convertido como un rito de paso para estos pseudo aventureros que simplemente lo que quieren es decir que subieron al Everest. No, bueno, sí. Y se ha complicado mucho en estos años. Cada vez hay más víctimas. Claro, porque- porque quizás hay más personas con menos preparación Por y supuesto, es es delicado que- porque es es que- un reto para el cuerpo muy, muy fuerte. Ahora, este era un Sherpa, no era un explorador. O sea, Exacto. no era una escalera, era una persona de las que ayuda a los que van a explorar y a escalar. Increíble esta historia de supervivencia. Pero ahora les vamos a contar una sobre este señor Roald Amundsen. Esto decidimos titular este bloque como la supervivencia como plan maestro. Exacto, fíjense. Hemos hablado de muchísimas cosas, pescadores a la deriva, todo esto. Pero hay un tipo de superviviente que no espera que la suerte lo encuentre. Es el que planea la supervivencia como si fuera una ciencia. Hablamos de Roald Amundsen, el explorador noruego que fue el primer ser humano en alcanzar ambos polos. Nació en 1872 en una familia de capitanes de barco y armadores ricos y desde los 15 años supo que su destino estaba en los lugares más fríos del planeta. Fíjense, ¿qué hizo que Amundsen fuera distinto? Mientras otros exploradores confiaban en la suerte o en la tecnología de la época, Amundsen confiaba en la preparación obsesiva. Estudió las técnicas de supervivencia de los inuit en el Ártico, aprendió a usar perros de trineo, pieles de foca y ropa de piel en lugar de los gruesos abrigos de lana que usaban los británicos. Mientras sus compañeros veían a los perros como animales de carga, Amundsen los llamaba nuestros hijos y sabían que eran la clave del éxito. Y esa preparación le salvó la vida más de una ocasión. Mira, la primera gran prueba fue el Paso del Noreste. Esto fue entre 1903 y 1906. Amundsen y su tripulación de 6 hombres navegaron el Goya, un pequeño barco de apenas 21 metros que había sido un barco de pesca de arenques. Atravesaron la ruta helada entre el Ártico y el Pacífico, una de las rutas marítimas más peligrosas del mundo. Y el viaje duró 3 años. Y Amundsen y su tripulación pues sobrevivieron porque aprendieron a leer el hielo y a esperar pacientemente que el mar se abriera. Fíjense, ¿y qué pasó con la carrera de Amundsen por el Polo Sur? Fíjense, esta es la historia más famosa de Amundsen. Él planeaba ir al Polo Norte, pero cuando supo que 2 estadounidenses, Robert Peary y Frederick Cook, afirmaban haber llegado primero, cambió su objetivo en secreto. Zarpó hacia la Antártida sin avisarle a su rival, el capitán británico Robert Falcon Scott. Solo envió un telegrama cuando ya era demasiado tarde. Le ruego informarle que el Fram se dirige a la Antártida. El 14 de diciembre de 1911, Amundsen y otros 4 hombres llegaron al Polo Sur. Ellos habían recorrido 3.000 kilómetros en 102 días. Scott llegó 34 días después y no sobrevivió el regreso. Ahora,
¿Cómo lo logró? Fíjense, la clave fue el conocimiento de la supervivencia ártica. Mientras Scott usaba caballos y trineos motorizados que fallaron, Amundsen utilizó 52 perros de trineo y esquíes. Los perros no solo tiraban de los trineos, cuando la comida escaseaba, se convertían en el alimento para los perros restantes. Amundsen no era un tipo que tenía sentimentalismo. Tenía un objetivo y sabía que la supervivencia, Era duro. sí, la supervivencia exigía decisiones duras. Ajá, ¿y qué pasó al final de su vida? Bueno, él continuó explorando el Ártico desde el aire. En 1926 cruzó el Polo Norte en el dirigible Nork, diseñado por el ingeniero italiano Umberto Nobile. 2 años después, cuando Nobile se estrelló en el Ártico, Amundsen se unió a la misión de rescate. Su avión desapareció, nunca se encontró su cuerpo. Ahora, ajá. El mismo hombre que sobrevivió al paso del noroeste y al polo sur desapareció en una misión de rescate. Sí, señor, y les tenemos que contar precisamente del rescate del Italia, que es la misión en la que muere Amundsen. Este rescate fue uno de los rescates más importantes del siglo XX, porque unió a 7 naciones completas. Impresionante. Pero vamos con un poco de música y después vamos con Vamos a escuchar un temazo. un temazo. No puedo pronunciarlo porque me di cuenta que me enredo cuando lo pronuncio, pero es un tema de Crosby, Stills and Nash. Vamos a escucharlo y seguimos en vivo acompañándolos por @cosas muy importantes en Instagram y venimos con esta historia increíble del rescate de Italia. Seguimos con cosas muy importantes. Bueno, fíjense, les estamos contando precisamente de Roald Amundsen y terminamos con la muerte de Amundsen y su desaparición durante un rescate. Ajá. Ahora, este no fue el único explorador que desafió el Ártico. Su antiguo socio, el general italiano Umberto Nobile, también tenía sus propios sueños polares y en 1928 esos sueños se convirtieron en una pesadilla que movilizaría a 7 países. El 23 de mayo de 1928, Nobile despegó de Ny-Ålesund en las islas Svalbard al mando del dirigible Italia, con una tripulación de 16 hombres y una pequeña mascota, una Fox Terrier llamada Titina, que acompañaba a Nobile a todas partes. Fíjense, el objetivo era completamente científico, llegar al Polo Norte, realizar mediciones y explorar zonas inexploradas del Ártico. Pero el regreso fue un desastre. El 25 de mayo el dirigible se estrelló contra el hielo. Yo pero ya va. ¿Cómo que contra el cielo, loco? El impacto fue brutal. La cabina de mando se desprendió y cayó al hielo. Y los 9 hombres que iban en ella, Nobile incluido, sobrevivieron. Los otros 6 tripulantes quedaron atrapados en el envoltorio del dirigible, que se elevó y desapareció en el horizonte y no se volvió a saber de ellos. Ajá, y los que cayeron, bueno, quedaron aislados en el hielo unos 120 kilómetros de la costa. Uno de ellos, el motorista Vincenzo Pomela, murió en el impacto. Ahora, los sobrevivientes, como Nobile, que herido, que tuvo una fractura de pierna, brazo roto y herida en la cabeza, y otro tripulante con ambas piernas rotas, se refugiaron en una tienda de campaña de seda de apenas 2,4 metros cuadrados. La tiñeron de rojo con colorante para hacerla visible desde el aire y así nació la legendaria tenda rosa. Fíjense, está la historia del operador de radio Giuseppe Biaggi. Él logró arreglar el radio y la historia dice que el señor perdió los dedos de tanto marcar la clave Morse. Ah, imagínate tú. Por la congelación. Claro. O sea, inicialmente le iba dando Tac, 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 ta, tac, ta, 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 Ujú. hasta que quedó en el hueso. Wow, claro, porque estaban congelados, hay que tener Claro, esto y en fue consideración. por días y días. Durante 9 días nadie lo escuchó. ¿Ok? Ujú. Aquí es donde la cosa se pone extraña. Un radioaficionado ruso a casi 1900 kilómetros de distancia captó la señal. Y estamos hablando que este era un campesino ruso que simplemente Era un radioaficionado. tenía un radio y lo tenía escondido. Y recuérdense que estábamos en plena Revolución Rusa, o ya había pasado la Revolución Rusa, pues estamos hablando Esto que era fue el 28. Claro, me había terminado en O el sea, 18. estábamos en la Rusia comunista Claro, fuerte. Claro. Y el muchacho
se debatió entre avisarle a, O a las autoridades o no, porque se arriesgaba. A que dijeran, ¿y tú porque tienes un radio? Exactamente. Al final decidió y nadie le Un creía. héroe. Y él, con sus propios recursos, viajó hasta Moscú. Wow. Estamos hablando que se atrasó muchísimo el rescate hasta Ujú. que él llegó a Moscú y logró que alguien le hiciera caso. Imagínate tú. Estos señores se salvan por esa por un persona. campesino ruso que por casualidad tenía un radio. Y que tuvo el valor de ir a ayudarlo pese a todo lo que se podía enfrentar. Ujú. Aquí tenemos de nuevo enlace con lo que hablábamos la semana pasada de ese valor cívico, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con la ayuda? Bueno, se desató una operación de rescate de proporciones épicas. 7 países, Italia, Noruega, Suecia, Finlandia, Francia, Alemania y la Unión Soviética movilizaron 23 aeronaves y 20 barcos. Pero el rescate fue caótico y un poco descoordinado. Porque fue una Un poco competencia. bastante. Sí, exacto. Se volvió una competencia. Ahora, la nave de apoyo de la expedición, la Città di Milano, no tuvo o no mantuvo una escucha constante de la radio. Ajá. Ahora, Aquí fíjense, entra nuestro protagonista de la historia. Amundsen había tenido un pleito con el general Nobile Mm, debido a la expedición anterior que tuvieron ellos dos. Ajá. No se hablaban. Tenían un pique, pues. No, es que tuvieron un pleito fuerte, Ujú. pero Amundsen nada más por odio hacia Nobile Ujú. decidió ir a salvarlo. Pero eso no tiene sentido lo que estás diciendo. Para, Para que le diera las gracias. Para que después. le ¿Sabes diera qué? las Te voy gracias. a salvar y me vas a tener que dar Fíjense, las gracias. él- Esa fue su motivación. Amundsen, como estaba en Oslo y se enteró del desastre, Ajá. se unió a la búsqueda Ok. y el 18 de junio del 28 despegó en un hidroavión francés junto al piloto y 4 tripulantes franceses. Pero estos señores nunca llegaron al destino y el avión desapareció sobre el mar de Barents. Ay, pero qué despropósito todo esto. Ahora, mientras tanto, los supervivientes del Italia seguían en el hielo. 3 de ellos, el meteorólogo sueco Finn Malmgren y los oficiales Sappi y Mariano, intentaron caminar hacia tierra. Malmgren, gravemente herido y exhausto, fue abandonado por sus compañeros quienes afirmaron que se había negado a seguir. Y bueno, el señor se rindió. Ahora, ¿y Nobile? Esto es lo más chistoso, y esto sí tenemos que denominarlo chistoso. El 23 de junio, 29 días después del accidente, un avión sueco piloteado por el teniente Eisnar Lundborg localizó la tienda rosa, la tienda de campaña roja. Exacto, la carpa esta que habían teñido. Aterrizó en el hielo, pero solo tenía espacio para un pasajero. Ahora bien, nosotros le habíamos dicho que Nobile tenía una pierna rota. No, la gran realidad es que Nobile se fue con su perrita Ujú. Con Y de- Titina. y dejó a todos los demás varados en el hielo. ¿En serio? Las críticas hacia Nobile fueron No grandísimas. salvó a su gente, se salvó a él. Y Fue su el perra. primero que se montó en el avión del sueco y se piró y dejó a todo el mundo en el Imagínate hielo. tú, qué horror, Nobile, qué horror. Ahora, ¿y los demás? Bueno, el 12 de julio de 1928 el rompehielos soviético Krasin llegó finalmente a la zona, rescató a los últimos 7 supervivientes, entre ellos los 2 que habían partido con Malmgren, que habían pasado 49 días desde el accidente. Ahora, el balance final fue trágico. Estamos hablando de 17 muertos, incluyendo los 6 desaparecidos en el dirigible, Malmgren, y los 9 rescatistas caídos en la operación de búsqueda. Ujú. La tragedia puso fin al uso de dirigibles para la exploración polar. La operación de rescate de El Italia sigue siendo una de las más grandes y complejas de la historia, y la desaparición de Amundsen, el rey de los exploradores polares, se sumó a esos misterios del Ártico que al día de hoy siguen sin resolverse, ¿no? Ahora, este bloque nos muestra, señores, cómo la tragedia también puede generar heroísmo y cooperación internacional en las circunstancias más adversas. A veces por motivos espantosos, ¿no? Porque lo que hubo aquí, La motivación de Amundsen no era quizás la más positiva. no, y la de todas las naciones que se metieron. El asunto es que dentro de la expedición, habían franceses, habían suecos. El soviético. Entonces cada uno, soviéticos, Claro. porque los soviéticos fueron los primeros en enterarse. Claro, porque además... Entonces ellos querían mostrar la superioridad de la Unión Soviética y decidieron movilizar cielo y tierra para ser la Unión Soviética la que Las que rescataba. rescataba. Claro, to- se volvió una competencia, pero eso causó mucha desorganización.
Sí, por supuesto. Pero bueno, vamos a escuchar un tema y venimos ya para la parte final de Cosas Muy Importantes Radio, hoy dedicados a estas historias de supervivencia contra todo pronóstico. Recuerden que estamos en vivo, @Cosas Muy Importantes en Instagram, si quieren comentarnos algo. Vamos a escuchar un tema para levantarle un poquito los ánimos y ya venimos con más. Estamos de regreso en Cosas Muy Importantes Radio, hoy hablándoles de historias de supervivencia contra todo pronóstico. Comenzamos el programa de hoy contándoles sobre los náufragos mexicanos que pasaron 9 meses a la deriva y los encontraron bien. De hecho, tan bien para haber estado 9 meses a la deriva que hasta los sometieron a un detector de mentiras, pero realmente los hombres sobrevivieron a punta de tortugas, gaviotas y cuánto animal se posaba por ahí. Yo tenía un amigo que tenía una idea de negocios que era que te desaparecieran, o sea, cuando tú tenías un problema con tu esposa. Te escondían. Qué horrible. Pero Mira, bueno. hablamos también del Sherpa que fue encontrado contra todo pronóstico. Además que este hombre logró salir por sus propios medios. Sí, él se sentó a descansar un rato y después no se podía parar. Eso a mí me ha pasado. Sí, exacto. Pero no en el Everest, por suerte. Y también les hablamos de Roald Amundsen, este explorador increíble que tenía muchísimas historias, pero que además muere, desaparece en un rescate de Italia, que fue Un dirigible ajá, fue la última vez que se utilizó un dirigible o un globo exacto. aerostático para hacer expediciones en el Ártico. Claro, pero no es un globo aerostático, sino un dirigible. Exacto, son No, distintos no, son distintos. globos. Exacto. Y para el próximo programa, bueno, nos quedaron algunas historias, pero ya estamos sobre la hora. Creo que Isnardo debe venir por ahí. Isnardo ya está llegando a la radio. Nos quedan la historia de supervivencia de los niñitos en Colombia, en el Amazonas. Esa historia es increíble también, pero bueno, nos toca despedirnos. Vamos a darle las gracias a todas las personas que se conectaron, @Cosas Muy Importantes en Instagram y nos acompañaron, a todos los que nos han escrito de todas partes del mundo también para mandar su solidaridad y sus palabras de cariño para todo el pueblo venezolano. Les recordamos que también estamos en las plataformas de podcast donde pueden escuchar este programa, el programa anterior que fue sobre también Héroes sin capa, precisamente de historias de rescates dirigidos principalmente por civiles que han sido, pues bueno, memorables. Bueno, es difícil tratar de dar ánimo cuando uno también se siente un poquito aporreado por la situación, pero tenemos que seguir. Reconfortarnos, agarrar fuerzas para pues levantarnos de esta prueba tan dura que nos ha tocado vivir en Venezuela. Recuerden la lección de los aviones. Uh-huh. Si caen las mascarillas de oxígeno, primero se las tienen que poner ustedes antes de ayudar a los demás. Exacto, tenemos que estar bien para poder ayudar a los demás. Pueden escribirnos @Cosas Muy Importantes en Instagram. Vamos a darle las gracias a Luis Frías en los controles, Rosa Bávaro en las redes sociales X, en la asistencia de producción Camila Napoletano y Mateo Capocci. Yo soy Federico Capocci. Yo soy Daniela Ormazábal en la producción y conducción de este espacio y nos escuchamos el próximo miércoles por aquí mismo de 12 a 1 p.m. por Kiss FM 101.5 Adulto Contemporáneo. Chau.